recientes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer la figura de la revocación del mandato en nuestro texto constitucional. Esto va a permitir que en el 2021 el presidente de la República se someta a una revocación del mandato. ¿Esto qué significa? Que, como se ha dicho por parte del presidente, el pueblo pone y el pueblo quita. Es muy importante que a la mitad precisamente de un periodo presidencial el pueblo tenga la posibilidad de establecer si el presidente está haciendo bien su trabajo o si por el contrario tiene que dejar el cargo. Si existiera esta figura, no hubiera sido posible Vicente Fox, Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto concluyeran su sexenio. ¿Y qué es lo que sucede? Que si el presidente de la República está alejado de los intereses del pueblo, de los intereses generales, pues evidentemente es mejor que se vaya a la mitad de su mandato. En esta reforma constitucional lo que se plantea es que la revocación de mandato pueda solicitarla el propio presidente de la República, cualquiera de la tercera parte de la Cámara de Diputados o de Senadores o el 3% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Este es un instrumento fundamental para empoderar al ciudadano, para que sea el pueblo el que evalúe al gobierno. Sin embargo, hay una serie de políticos y de partidos que están tratando de desviar el tema, de confundir, y han planteado de manera completamente absurda que se trata de un intento de reelección, que es un antecedente que se ha utilizado en algunos otros países para establecer la figura de la reelección. Que quede claro, ni el presidente de la República, ni Morena, ni el Congreso de la Unión, ni ninguno de los partidos en el Congreso de la Unión o en las legislaturas locales vamos a permitir que se instaure la reelección en nuestro país. La reelección es un capítulo cerrado completamente en la historia de nuestro país. Bajo ninguna circunstancia se va a permitir la reelección del presidente de la República. Por el contrario, sí debemos de establecer una revisión integral de la figura de la reelección en los ejecutivos municipales o incluso en los propios legisladores. De tal suerte que, ¿por qué no quieren que el presidente de la República se someta a una revocación de mandato en el 2021? Parte de una idea, y que es que el presidente de la República llegará bien evaluado al 2021. Y entonces dicen ellos que el presidente de la República, al aparecer en la boleta electoral, va a beneficiar a su partido político. Hay que recordar que las elecciones intermedias en México y en cualquier parte del mundo son la evaluación del gobierno en su conjunto. De tal manera que, con o sin revocación de mandato, el pueblo en la elección intermedia determina si el partido en el gobierno está actuando de manera adecuada o no. ¿Por qué tiene que hacerse la revocación de mandato en la elección del 21? En primer lugar, uno de los temas fundamentales es que no podemos estar gastando cada vez más en elecciones. Es falso esto que pretenden decir, que el presidente de la República va a estar en campaña. No, el presidente de la República lo que va a someter a la población son los resultados de su mandato. Y no solamente debe de quedarse en el caso del presidente de la República, sino que también cada uno de los gobernadores de los estados y de la propia jefa de gobierno deberán de someterse a revocación de mandato en el 2021. Esto lo que debe de permitir es que absolutamente el pueblo tenga la posibilidad de decidir cómo evalúa a su gobierno. La revocación de mandato es, por lo tanto, uno de los instrumentos más importantes de las democracias modernas, de las democracias consolidadas.
¿A qué le tiene miedo el PRI, el PAN o el PRD? Le tienen miedo efectivamente a que haya, como lo está habiendo, un buen gobierno, un gobierno con resultados. Porque efectivamente, ante un buen gobierno, la oposición se resquebraja, se desdibuja. Y esto evidentemente que afecta sus intereses. Por eso es que la revocación de mandato debe de ser una de las principales conquistas. Fue uno de los principales puntos señalados en nuestra agenda como partido político en las campañas presidenciales en todo el país. Por eso es que estamos dando cumplimiento. Revocar el mandato de un mal gobernante es el mejor y más importante derecho que puede tener un gobierno. Así que vamos por la revocación del mandato.